Ahora se ha hecho simplemente para beneficiar a los defraudadores. La amnistía fiscal con un tipo del 10% es decirle a los que han pagado, habéis hecho el primo. Y eso los propios inspectores fiscales nunca lo han dicho estos días, nunca lo aconsejaron y nunca lo iban a aconsejar. Pero es que es más, cuando en un momento determinado con un globo sonda se insinuó en el gobierno anterior que esto se podría hacer, pues el primero en salir Rajoy diciendo que eso era absolutamente inviable y que eso nunca lo apoyaría él. Una nueva mentira del señor Rajoy y del Partido Popular. Claro, suman otros ingresos como son la subida de la luz, un 7%, la subida del gas, las tasas judiciales, es brutal la subida en las tasas judiciales, el acceder a los tribunales superiores por parte de personas humildes prácticamente se hace imposible. Se coarta, por lo tanto, se limita el derecho al acceso a la justicia, no a todos, sino a los que tienen menos recursos económicos, como ellos han hecho. Que tiene un efecto más que recaudatorio, que no puede ser muy alto, tiene un efecto disuasorio, de que no se defiendan determinados derechos en todas las instancias por aquellos que no tienen posibilidades económicas para hacerlo. Al mismo tiempo nos anuncian un plan de lucha contra el desempleo contra el fraude en el desempleo y la seguridad social. O sea, volvemos a hacer un plan que siempre lo había hecho la derecha para luchar con ese hombre que está cobrando los 400 euros de subsidio y que a lo mejor tiene que hacer alguna chapuza. Y no nos dicen nada de un auténtico plan de lucha contra el fraude de los que realmente están evadiendo los grandes capitales, la SICAV, esa gente que cotiza por primera vez en la historia de este país, las rentas del trabajo están cotizando por encima de las rentas empresariales. La media de lo que cotizan, de lo que pagan de impuestos sobre sus beneficios de las sociedades, las empresas están en el 10%, cuando cualquier trabajador con una renta media paga el doble, como mínimo. Esta es una situación contra la que no van a luchar y sin embargo nos anuncia un plan que va a ir contra el fraude en el desempleo y la seguridad social. Y sin embargo, cuando reducen, por ejemplo, la asignación a los dependientes, que pasa de 283 millones de euros en 2011 a 0 euros en 2012, cuando hacen un recorte brutal en las políticas activas de empleo de más de 2.458 millones de euros, lo que significa llanamente de que va a haber menos dinero, 1.500 millones menos para lo que ellos decían que era lo más importante, políticas para crear empleo, pero va a haber otros 1.200 millones menos para pagar subsidios y prestaciones por desempleo, con lo cual es muy fácil, si va, y lo dicen ellos mismos, a haber 600.000 parados más y mucho menos dinero para pagar prestaciones, significa llanamente que habrá muchos parados que se queden sin prestaciones en este año. Simplemente significa eso, aunque no esté así escrito, pero los números no quedan otra opción. Los mayores afectados por estos recortes, la economía, mediante esas políticas de empleo, con lo cual rompe la eficacia de un presupuesto. Son, por lo tanto, yo lo definiría como una auténtica provocación social. Son unos presupuestos que pueden terminar rompiendo esas costuras que tanto trabajo en este país con distintos gobiernos nos había costado hacer, de coser un poquito ese entramado social con lo que denominamos los derechos que genera el estado de bienestar. Son unos presupuestos que de tanto rigor y recorte pueden llevar a este país al rigor mortis. Y entonces es cuando realmente veremos que nos será a todos mucho más difícil hacerlo. Y quiero decir que hay alternativas. Y quiero decir que se puede hacer las cosas de otra forma. Y quiero decir que comunidades donde estamos gobernando en coalición, como en Navarra, hoy han anunciado que no va a haber amnistía fiscal. Y quiero decir que podremos verlo. No vamos a poder verlo, por desgracia, en Extremadura, porque Izquierda Unida sí no lo ha querido, pero podremos verlo en otras comunidades pronto, en Andalucía casi seguro, en Asturias muy posible, cómo se puede hacer una política alternativa a la del Partido Popular. Pero sobre todo lo vimos en los presupuestos en crisis
del año pasado del Partido Socialista. En términos per cápita, después de Cataluña y Andalucía, somos la que más perdemos. Hemos pasado de estar siempre en el puesto 4 o 5 en inversión per cápita a pasar al 8. Esto es un descenso cuantitativo y cualitativo muy importante, y eso es un síntoma de lo que realmente le importa a Extremadura, al gobierno de Rajoy, y de la poca o nula fuerza, diría yo, que tiene el presidente Monago ante el gobierno de su partido, con todas esas proclamas de puñetazo encima de la mesa, de plantarse en Madrid a exigir cuando estaba en la oposición. Nos vemos ahora que se esconde y no es capaz de decir chitón ante lo que es un agravio con nuestra región de estos presupuestos generales.